Dios les bendiga. A continuación tendremos la lectura bíblica correspondiente al tema a tratar el día de hoy. La primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos 16, 17 y 24. Dice la palabra del Señor: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lectura bíblica, Génesis 17, 1 al 13. La circuncisión, señal del pacto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Amén. Más antídoto dame, más odio al mal, más calma
servirle, más grata oración. Más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar. Más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en su cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. Nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, y vamos a leer en el capítulo 9, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Gloria a Dios. Wow, qué hermoso es nuestro Dios, y qué hermosa y clara es su palabra que es fuente de vida, que es fuente de sabiduría, de paz, de gozo, esa palabra que nos instruye, que nos redarguye y que nos insta a vivir para nuestro Dios. Y no solo eso, sino que nos enseña cómo vivir para Dios, nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Podemos entender a través de ella que Dios es un Dios de pactos, y así como desde el principio nos permite ver esto, cuando hizo pacto con Adán, luego con Moisés y con Abraham, su pacto de obras y de gracia no solo se cumplió en ellos, sino que una vez más se ratifica en Cristo, descendiente de Abraham, en quien se cumple perfectamente tanto el pacto de obras como el pacto de gracia. Y asimismo se nos imputa por la fe en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Tú y yo somos parte de Cristo, así que formamos parte de ese pacto. Pero también es necesario saber y entender que Dios es quien se acerca a nosotros, es Dios quien se acerca al hombre y hace pacto. Descansemos pues en la seguridad de que Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su pacto, Él no rompe promesas, Él no rompe su pacto, así que vivamos nuestras vidas para Él, a la luz de su palabra, por supuesto. Solo así estaremos haciendo su voluntad. El Señor añada bendición a su palabra y que su Espíritu Santo pueda traer revelación a nuestros espíritus para que realmente podamos vivir para Dios, para que seamos no solo oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Amén. El versículo clave de hoy es Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva, amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Proverbios 5, 18 y 19. La frase la mujer de tu juventud refleja el concepto de que el joven debe mantenerse fiel a su esposa, tomando el tiempo para gozarse con ella. También usa metáforas como manantial, sierva amada y graciosa Gacela.
como una forma directa donde se llama a la fidelidad matrimonial. Hola hermanas, buenos días, buenas tardes para los que me estén escuchando en la tarde. Damos gracias a Dios por tantas bendiciones que hemos recibido durante esta semana. Damos gracias a Dios porque Él se ha manifestado, Señor, en medio de todos estos problemas que está viviendo nuestra sociedad. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bondadoso con nosotros, ha sido misericordioso. Y también damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad en esta hora de podernos congregar a través de estos medios para poder meditar en su palabra, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta bendición y te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora para que nos guíe, Señor, a todo aquello que tú tienes preparado para nosotras en esta mañana. Por favor, Señor, abre nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, todo nuestro ser para que podamos recibirlo. Pero sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que nos des la humildad, Señor, para aceptar las cosas, Señor, que tú mandas y para poderlas poner por obra en nuestras vidas. Da bendición a todos y cada uno de aquellos, Señor, aquellas hermanas que están conectadas en este momento, Señor, a esta transmisión. Bendiciones también para nuestro hermano Tadnaí, que en esta hora está a cargo de los instrumentos de transmisión, a nuestra hermana Juanita y al pastor Francisco Limón, Señor, por su acompañamiento. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, en esta hora el tema que nos ocupa se titula El pacto de obras y el diseño de Dios para la familia. En nuestra Biblia, el pacto es un concepto fundamental. Su estructura de la Biblia está basada en pactos. El libro de los comienzos, es decir, el libro de Génesis, no es la excepción. Pero vamos a comenzar definiendo qué cosa es el pacto, qué significa la palabra pacto. La palabra pacto se deriva de la palabra hebrea berit, que significa cortar o atar. Esta palabra se usa, por ejemplo, en Génesis 1:1, donde dice: Dios corta el cielo y la tierra. La idea de corte o separación, como por ejemplo cortar un pacto, ocurre con Abraham en Génesis 15 y Génesis capítulo 17. En estos casos, Dios entra en un pacto con Abraham por el corte de unos animales. Leemos en el capítulo 15. Entonces Dios le dijo, para cerrar el trato, trae una vaca, una cabra y un carnero de 3 años cada uno. Y trae también una paloma y una tortolita. Abraham le llevó a Dios todos estos animales y los partió por la mitad, colocando cada mitad una frente a la otra. Pero a las aves las dejó enteras. Cuando el sol se ocultó y se hizo de noche, apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre la mitad de los animales. Ese día Dios hizo un compromiso con Abraham. Esta costumbre
costumbre de partir los animales para sellar un pacto se hacía entre dos personas, pero en este caso no. En este caso es Dios quien hace este pacto con Abraham. En Génesis 17 seguimos con la palabra, con el significado de la palabra hebrea berit, la señal vinculante del pacto entre Abraham y Dios era el corte de la carne del prepucio en la circuncisión. La circuncisión, le dijo el Señor, será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. Sin embargo, en la Septuaginta, o es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra berit se transformó o se tradujo por la palabra griega diatheke. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, esa es la idea. El concepto hebreo no se ajusta exactamente a la palabra griega diatheke, pues esta palabra trae consigo el concepto de última voluntad y testamento, como lo leemos en Hebreos 9, 16 al 18, que dice: este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento no sirve de nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Bien, pues queremos saber qué tiene que ver el pacto con el tema que nos ocupa de la sexualidad en la Biblia. ¿Cuáles son las implicaciones del primer pacto, es decir, del pacto de obras? Las definiciones implican que un pacto es un vínculo de sangre entre el Dios soberano y el hombre, pero es Dios quien pone los requisitos para dicho pacto. Hay otra palabra que también se consideró en la traducción de la palabra berit y que es la palabra sunteke, que es la otra opción posible para el vocablo berit. Este hace hincapié en un acuerdo o contrato entre dos partes. Por tanto, no se tomó como una opción, ya que el pacto es un vínculo en el que Dios es el que invita al hombre a participar de sus bendiciones. ¿Por qué se le llama pacto de obras? Bueno, porque la permanencia, recordemos que este pacto de obras se celebró con Adán. El pacto de obras dependía de sus obras, es decir, de su respuesta obediente a la instrucción que el Señor le dio. Y la infracción o la violación de este pacto era la muerte. Después que Dios creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén. Dios mandó al hombre diciéndole que no debería comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de acuerdo a Génesis 2, 16 y 17. Y aunque aquí denota eso, pues la recompensa de la obediencia sería la vida y la desobediencia sería la muerte, dentro de este pacto de obras, o sea, de obras porque dependía, como vuelvo a repetir, dependía de la obediencia de Adán a la instrucción de Dios. Dentro de este pacto
también estaba establecido el diseño de Dios para la familia, pues el mandato no solamente incluía el multiplicarse y ser obediente al pacto, sino que era necesario que el hombre se uniera a su mujer. Sin embargo, para este pacto había reglas a seguir en este diseño de Dios, del diseño de la familia que Dios estableció. Según vemos en Génesis 2:24, dice, esto en la versión actual dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. En el caso de nuestra versión de la Reina Valera 60 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No sé si entre ustedes haya maestros o si haya alguien que recuerde cuando pasó por la primaria, ya hace un poquito de tiempo, ¿verdad? En el que nos enseñaron los verbos que eran en una oración lo que denotaba una acción. Y aquí encontramos 3 verbos y que dan lugar o son la pauta a seguir en el diseño de la familia. El primer verbo dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará connota un cambio de prioridades por parte de quien contrae matrimonio. Es decir, si nuestra prioridad al estar solteros eran nuestros padres, ahora nuestra prioridad es el compañero, el esposo en el caso de nosotras o la esposa en el caso de los varones. El segundo verbo que encontramos aquí dice, se unirá a su mujer. Unirá es el otro verbo o la otra acción. Este encierra la idea de pasión amorosa, pero no solamente eso, hermanos, sino también se refiere a la permanencia. Es decir, se unen y permanecen unidos. Bien, el tercer verbo dice, serán una sola carne. O sea, serán es el tercer verbo o la tercera acción y supone cierto número de implicaciones que incluyen la unión sexual. Como por ejemplo, en la unión sexual, una de las implicaciones es la concepción de los hijos. La intimidad no solamente sexual, sino la intimidad espiritual y emocional, pero también el mostrarse respeto que se guarda como el que se guarda a los padres o a los parientes cercanos. Podemos notar que este mandato es el diseño de cómo Dios establece un diseño para la familia. El hombre se unirá sexualmente a la mujer y de esta unión se daría la concepción de los hijos. Esto implica con claridad, hermanos, que únicamente a través de la unión de un hombre y una mujer es posible que nazcan los hijos. Sin la obediencia de Adán al pacto de obras y la unión a su mujer, era imposible que nacieran los hijos y por ende es imposible
que se dé la multiplicación de la raza humana. Una vez más, a la luz de la Biblia, vemos que es imposible desvincular la voluntad de Dios para el orden de la familia. La función del sexo. Josh McDowell, en su libro La verdad desnuda, dice que es sabido que Dios creó el sexo para su gloria y que existen más razones, las cuales mencionamos de la siguiente manera. 1. La procreación. En Génesis 1:28, Dios reveló a Adán y a Eva este propósito para el sexo, cuando les dijo: sean fructíferos. Dice la versión actual: quiero que se reproduzcan y multiplíquense. Y quiero, dice esa otra versión, y quiero que se multipliquen, que llenen la tierra y la sometan. La intención de Dios nos la cuenta este versículo. Y era que los resultados del sexo fueran una bendición. Es decir, que los hijos fueran esa bendición. La segunda cosa es la unidad. Como seres humanos somos creados con un deseo profundo de la intimidad. Queremos conectarnos con otros seres humanos y con Dios. Dios creó ese deseo en nuestro interior. Parte de su diseño para el sexo incluye cumplir esa necesidad de conexión personal. Científicamente está probado que el sexo crea un vínculo entre dos personas, pero los niveles de conexión y de intimidad más profundos solo se pueden alcanzar siguiendo el plan de Dios para el sexo. 3. La recreación. Una de las razones por la cual Dios creó el sexo es para disfrutarlo. Esto lo podemos ver claramente en Proverbios 5, 18 y 19 de la Nueva Versión Internacional. Dice: bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que su amor te cautive todo el tiempo. Hace muchos años estaba en un culto de 50 aniversarios de una pareja que era muy cercana a mí, era de la familia, ¿no? Y entonces el pastor decía que muchos de los problemas que nosotros afrontamos en la actualidad es que todo lo queremos light. Él usaba esta palabra. Todo lo queremos light. Queremos adelgazar light, es decir, sin hacer ejercicio, tomando un brebaje, una fórmula, una pastilla, qué sé yo. Queremos en el matrimonio, queremos un matrimonio light, decía. Es decir, si me gusta, si congenio con la persona, pues sigo con ella. Y si no, le damos, no sé cómo se dice actualmente, pero en mis tiempos se da crán y terminamos la relación. Dice, porque pensamos que toda esa relación o esa pareja la escogemos nosotros a nuestro gusto,
a nuestras conveniencias, sin pensar que como hijos de Dios, de ese Dios soberano, es Dios quien escoge a esa persona para que nosotros podamos, ¿sí?, permanecer, y al permanecer unidos, cumplir el propósito que Dios tiene para cada pareja, ¿sí? La sociedad actual ha inventado nuevos modelos para la familia, pero nosotros afirmamos a la luz de las Escrituras que no existe otra forma u otro modelo a través del cual se pueda cumplir con el propósito y el diseño de Dios. Este propósito solo es posible que se dé a través de la unión de un hombre y una mujer. Y tal es el propósito de Dios al diseñar la familia de modo que no se altere el orden establecido. De lo contrario, la ira de Dios se hará presente en la vida de los infractores. Dios nos creó a cada uno con orientación sexual definida. Intentar cambiar es, de hecho, decirle a Dios que nos ha creado mal, que se equivocó. La creación no nos da el derecho de recrearnos a nosotros mismos. En realidad, sufrimos viendo cómo la gente se rebela ante el diseño de Dios perfecto. Se revela ante lo que Dios creó con sabiduría. Lo que Dios creó perfecto, como dijo el Señor, en gran manera bueno. Pero nosotros lo queremos hacer a nuestra manera y por ello tenemos que sufrir muchas veces las consecuencias de nuestra rebelión, de ese deseo de, como vemos en el caso de Adán y Eva, ese deseo de cumplir o de no tomar en cuenta las cosas que Dios nos ha mandado. Adán y Eva tuvieron que sufrir terriblemente por haber desobedecido a Dios, por haber escuchado otra voz que no era la voz de Dios y por haber creído que podían ser superiores a Dios. Así en la actualidad también nosotros pecamos de la misma manera, creyéndonos superiores a lo que Dios estableció, superiores a Dios y a su perfecta voluntad. Quiera el Señor darnos sabiduría, entendimiento y, como digo yo, humildad para aceptar las cosas que Dios ha diseñado para la vida de cada uno de nosotros, porque esto es para bendición en nuestra vida. Quiera el Señor que podamos entender esto que el Señor nos está enseñando y sobre todas las cosas que afirme nuestros corazones en su palabra, en sus propósitos, en su voluntad
y que así lo podamos compartir con las nuevas generaciones, especialmente con nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Las relaciones sexuales son regalos que Dios da a la gente casada para su goce mutuo. La verdadera felicidad surge cuando decidimos buscar el placer en la relación que Dios nos ha dado o nos dará y comprometernos para hacerlo agradable para nuestro cónyuge.